de Hablar llega gracias a Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones llegó al Perú. Amigos de Digital TV Perú, es tiempo de hablar. Les saluda Reinaldo Aragón. Y es tiempo de hablar sobre las bases para el diálogo y la reconstrucción nacional, porque este año 2018, estamos en los primeros días de este año, ha sido declarado por el gobierno como el año del diálogo y la reconstrucción nacional. Pero ¿qué significa eso en el tema legal, el tema político, el tema social, el aspecto educativo, el aspecto de seguridad ciudadana, el aspecto de la vida común de las personas, las necesidades de los peruanos, las expectativas de los peruanos? Para conversar sobre esto estamos con distinguidos invitados. En primer lugar, la doctora abogada Carmela de Orbegoso, abogada, magíster en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, posgrado en Derecho Constitucional, y es una conocida constitucionalista, y le damos gracias por estar con nosotros, doctora Carmela. Muy amable, muchas gracias. Me sumo a esta mesa, encantadísima. Así es, muchas gracias. Y también estamos con el doctor Juan Uchuya, abogado también, constitucionalista y vocero del colectivo Unidos Pro Familia. Gracias, doctor Uchuya. ¿Cómo está, Reinaldo? Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos con Cristian y con Carmela para poder contribuir sobre los temas que tú consideres convenientes. Así es. Y Cristian Rosas, politólogo y vocero de Con Mis Hijos No Te Metas, además un gran participante en las redes sociales y en la difusión de las ideas pro familia. Muchas gracias, Reinaldo, por la invitación. Siempre un honor estar acá con el doctor Juan y la doctora Carmela. Y lo que queremos en nuestro programa es contribuir al diálogo, contribuir al entendimiento que debemos tener los peruanos, sobre todo los jóvenes que están saliendo pues a marchar y a expresarse, lo cual es bueno, pero debemos nosotros, los medios de comunicación y los programas, contribuir en la información que deben tener para hacer, digamos, política de principios, ¿no? Política de valores que tanto están cuestionados y en dificultades en nuestro país. Vamos a hacer una pausa aquí en Tiempo de Hablar. Volvemos en un instante con nuestros invitados. Año del diálogo y la reconciliación nacional. Allí sí, perdón, pero como se diría criollamente, hay mucho pan que rebanar. Las bases no creo que estén muy sólidas. Hay una agenda todavía por enumerar, pero equitativamente, ¿no? Quiero hablarles de la oportunidad extraordinaria de inversión que les presenta Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones que ha llegado al Perú. Te dan la oportunidad de obtener una casa en el condominio Cenodro, ubicada en la mejor zona en Orlando, Florida, a solo 15 minutos de los parques temáticos de Disney. Con esta grandiosa oportunidad podrás cumplir con los sueños de toda tu vida y de toda tu familia. El equipo Aquaterra te espera en San Isidro, está en calle de Arteano 184, oficina 703, o al teléfono 713-0303. 713-0303. Búscanos en Facebook como Aquaterra Perú. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones. Gracias, Aquaterra. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones, llegó al Perú. Cumple con los sueños de tus hijos, de tu esposa y el tuyo con una sola inversión. En el condominio Cenodro, ubicado en la mejor zona de Orlando, Florida, a solo 15 minutos de los parques temáticos de Disney. Te esperamos en el corazón de San Isidro. Bien, estamos aquí volviendo en Tiempo de Hablar aquí en Digital TV Perú para conversar sobre las bases para el diálogo y la reconciliación nacional. La señorita te dijo dije reconstrucción, sí. Pero tal vez ha sido un error que nos lleva a pensar hay que reconstruir nuestro país, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Porque ya lo que se ha destruido, ¿no? O se pretende destruir la familia. Entonces sí es necesario reconstruir los conceptos y valores que se han venido atentando a lo largo del año pasado, ¿no? La familia. Y doctora Carmela, no solamente la familia, sino el concepto del servicio público, ¿no es así? Definitivamente, definitivamente. Antes que nada, hay algo que hay que felicitar porque es que viene a ser
las oportunidades para mujeres y hombres, el diseño de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Claro. Esto es como un grito de libertad esperado por 200 años, ¿no? Porque además todos somos iguales ante la ley, o sea, me refiero a esto, a la igualdad entre hombres y mujeres. A la declaración del diseño, porque así como se ha declarado el año de la reconciliación y el diálogo, es el diseño de la igualdad de oportunidades. El diseño, esto no es un diseño, esto tiene que ser para siempre, para siempre. Las mujeres tienen un lugar que no se les puede maltratar ni rebajar ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Lo otro, año del diálogo y la reconciliación nacional. Allí sí, perdón, pero como se diría criollamente, hay mucho pan que rebanar. Las bases no creo que estén muy sólidas. Hay una agenda todavía por enumerar, pero equitativamente, ¿no? Y siempre basándose en el ser humano, que es la base de la Constitución. Lo que yo me refiero es la Constitución, que es la que nos sostiene, la que sostiene los diferentes ideales, las diferentes... esto es un tema que no se puede, de alguna manera, inventar. Una tercera opción que pretenda casquianamente desorganizar la Constitución. La Constitución es lo que rige la vida y las relaciones entre los peruanos. Es la ley de leyes. Claro. La Carta Magna. La Carta Magna. Es el derecho fundamental que protege al ser humano desde el vientre de su madre. Entonces, desde el vientre de su madre. Sí, Cristian. Efectivamente, en nuestra Constitución se reconoce pues el derecho a la vida del ser humano desde la concepción. Y importante recalcar lo que la doctora Carmela dice, es oportuno que se reconozca la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, porque la mujer no puede ser rebajada bajo ninguna razón ante la ley. Y ahí me gustaría precisar cuál es la diferencia entonces entre la igualdad de oportunidades y la igualdad de género, porque muchas personas piensan que es lo mismo, pero no lo es. La igualdad de oportunidades es cuando el Estado garantiza igualdad de oportunidades para hombres y mujeres para que finalmente lleguen a ser desiguales. Pero desiguales en función ¿a qué? A su ética de trabajo, a la meritocracia, a la libre competencia. Si la mujer se esfuerza, estudia, trabaja, va a prosperar. Si el hombre no trabaja, no estudia, no va a prosperar. Y es un doble esfuerzo, pero por supuesto, porque cría hijos. Exacto. Y cría hogares también. Entonces, exacto, construye el trabajo, aparte de su propio hogar, la patria, porque realmente al formar una familia se hace patria. Ahora, eso es la igualdad de oportunidades, que garantiza y reconoce que son iguales ante la ley y les garantiza el libre acceso. Y el resultado va a depender en función a su ética laboral. Pero la igualdad de género, ojo, no habla de una garantía de igualdad de oportunidades, sino que trata de arreglar a través de una ingeniería social el mismo punto de partida, para así justificar la intromisión del Estado para tratar de nivelar lo que ellos consideran injusticias sociales. Por ejemplo, dicen, no, en el trabajo tiene que haber una cuota de género, inclusive en el tema electoral. ¿Pero por qué? Si la mujer, si se esfuerza, puede ser un congreso de mayoría mujeres. Claro, ¿Por qué se le tiene que poner un techo a la mujer? La ley no impide, claro, que... y ahora actualmente hay una primer ministra mujer. Entonces, esas leyes que piden cuota realmente están no reconociendo, están ignorando la propia capacidad inherente de la mujer. Que si se prepara, tiene experiencia, tiene condiciones y puede ¿por qué ponerle un ser techo? Presidenta del Consejo de Ministros sin ningún problema. Y hasta presidenta de la República. Así es. ¿No es cierto? Claro. Doctor Uchuya, vayamos primero a lo que se ha declarado este año como el año para el diálogo y la reconstrucción nacional, ¿no es cierto? Pero la reconciliación, yo sigo con la reconstrucción. Hay que reconstruir, hay que reconstruir. Ya, ahora, este año del diálogo y la reconciliación nacional, ¿cuáles deben ser las bases políticas para que los diferentes estamentos de la sociedad peruana pues puedan expresarse y vivir libremente? Claro, uno de los principios básicos en un proceso de diálogo es que ambas partes tengan la misma voluntad de poder expresarse libremente y poder entender el mensaje de la otra persona y esto ser en forma fluida, constante.
La reconciliación parte de un reconocimiento de la base jurídica, de la base de los derechos reconocidos por todas las personas en los tratados internacionales y recogidos también en la Constitución Nacional. Uno de ellos es el derecho a la vida, el otro es el derecho a la familia, concebida desde el derecho natural como la unión de un hombre y una mujer y la posterior integración de los hijos. Pero cuando se quiere romper, cuando se quiere deconstruir, como dice la ideología de género, cuando se quiere destruir primero este concepto para imponer otro sobre él, en el cual se tenga como algo natural, como algo aceptable, como algo promovible socialmente, la unión de un hombre con un hombre o la unión de una mujer con una mujer, para hacer de esto un matrimonio reconocido por la ley, entonces no se está emitiendo un diálogo en identidad de oportunidades, no se está propiciando la reconciliación, antes bien se está profundizando o se está haciendo una gran brecha social que puede ser una hecatombe, toda vez que, como se ha visto el año pasado, ya se había atentado contra la unidad familiar, se había atentado contra los valores cristianos de esta sociedad y los padres automáticamente salieron en defensa de ella. Ahí, doctora Carmela, ha habido una expresión popular reflejada en las calles, ¿no es así? Como no se ha visto antes en el país, ¿no? Y como ha sido pues resaltado en todo el mundo, porque nunca tanta gente ha salido para defender principios de vida, ¿no? Principios... En aquello de con mis hijos no te metas. En aquello de con mis hijos no te metas. Porque de todas maneras es una potestad el mayor de edad que puede tomar de su vida, y mis respetos. Pero los niños son la obra magna de Dios, son el cuidado más grande de la Constitución y las leyes. Entonces no se les puede confundir ni moral, ni ética, ni jurídicamente, ni emocionalmente. Eso sí sería un crimen de lesa humanidad jurídico y emocional para los niños. No, además la Constitución manda, ¿no? Que son los padres, dice, en los derechos fundamentales, artículo 6, inciso B, es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Y dar seguridad a sus hijos y educar no es aprende el abecedario. No. Educar de acuerdo a la Constitución y las leyes. Educar, y la misma Constitución reconoce el Congreso Constituyente Democrático, repito, invocando a Dios Todopoderoso. Tenemos una ley de leyes, tenemos el Génesis en el cual se basa definitivamente nuestra Constitución. Y querramos o no, nuestro país es un país católico, cristiano, evangélico, con el respeto a la obra magna de Dios. Ahora, eso no significa discriminación para los que no creen, para los que tengan, digamos, conductas sexuales que quieran llevarlas como les parezca. Es una opción respetada con conciencia de la misma persona, del que decide. Lo decidió, así como uno decide ser abogado, uno decide ser arquitecto, pues te gusta, lo sientes, en fin, ya es mis respetos. Hay un principio. Pero no un niño, porque un niño se debe al amor de sus padres, al amor de su religión que los inspira, al respeto a la Constitución y las leyes. Si no, ya, como bien se diría, nos desparramamos. Hay un principio en derecho que dice, no, el derecho de las personas termina cuando empieza el derecho de los demás. Perfecto. Y yo creo que ahí tenemos que tener en consideración esto en la base del diálogo. O sea, además, un niño, perdón, doctor, un niño no es producto, ¿no?, de esa tercera opción, con todo respeto, pero por más intento que lo hagan, no va a ligar un ser humano. Claro. Entonces, bueno. Eso es algo, pues, claro, ¿no es cierto? Es imposible. Claro, y aparte debemos recordar que el Estado, o la política, los políticos, no engendran, o sea, ellos no gestan. Son los seres humanos quienes tienen la capacidad de procrear, un hombre y una mujer, un padre y una madre. Ahora, y el Estado está al servicio de los ciudadanos, porque es el ser humano el fin supremo del Estado. Ahora, no al revés. Sí, Cristian, en estas bases que nosotros debemos implantar para este diálogo y reconciliación, ¿no?, esta reconciliación nacional que está afectada, pues, por las recientes decisiones políticas del gobierno, uno puede estar a favor o en contra,
acerca de todo lo que ha pasado. Todos tenemos nuestra opinión porque todos los peruanos nos hemos metido. Pero están confundiendo con esto último que han dado realmente, porque una cosa es lo que manda la Constitución en sus derechos fundamentales, la defensa de la identidad. Con la identidad se nace, la identidad son los genes, la identidad es el sexo, la identidad. Pero la personalidad se forma y en base a la personalidad uno decide cuando tiene mayoría de edad. Ahora, Cristian, ¿qué otros puntos deben, desde el punto de vista de la politología, qué otros puntos deben ser los que se deben tener en cuenta para establecer realmente un diálogo y reconciliación entre los peruanos? Bueno, yo creo que el diálogo es algo que se debe realizar permanentemente, y en cuanto a la reconciliación, la primera reconciliación es con la verdad. Ajá. Porque si se habla de reconciliación fundamentada en mentiras o en argucias, entonces ¿de qué estamos hablando? Es un teatro en todo caso. La reconciliación tiene que ser primero en la verdad, porque la justicia que no se basa en la verdad no es justicia en absoluto. Como bien lo dijo Abraham Lincoln antes de iniciar la guerra civil en defensa de la libertad de los esclavos, hizo mención a un profeta hebreo, que lo conocemos como Isaías en la Biblia, que dijo: los juicios del Señor son justos y son verdaderos a la vez. Ajá. Recordando que no existe justicia basada en la mentira. O sea, no hay justicia basada en la mentira. La justicia es justa cuando se basa en la verdad. Y la verdad elemental de la humanidad es que nuestra identidad es objetiva, es corroborable, es verificable. A un muerto pasa 2000 años, una momia con antropología forense, un hueso femenino, masculino, hombre o mujer. Somos, ni siquiera nacemos, desde antes que nacemos. Por eso las ecografías ya pueden detectar el sexo del niño. A un muerto tus huesos siguen dando fe de lo que uno es. La identidad humana es algo objetivo, corroborable, inmutable. Sin embargo, hoy en día pretenden reconstruir al ser humano eliminando la verdad. O sea, la verdad se rechaza por completo y se lo reemplaza por una construcción ideológica, convirtiendo al ser humano en un esclavo de ideas falsas. Ahora, hay una realidad. Claro, pero hay una realidad también. Es decir, ha aumentado la violencia, ¿no es cierto? Ha aumentado la violencia contra todos los sexos, o sea, todos los sufrimos, ¿no? Y ahora con el desarrollo de los medios de comunicación y que todo el mundo tiene un celular, pues graba lo que está sucediendo y el impacto se multiplica también, hay que decirlo, ¿no? Sí, ¿cómo combatir eso? ¿Cómo esto ponerlo en estas bases que deben servir para el diálogo y la reconciliación? Bueno, yo creo que todo el Perú ha sido testigo de un proceso de crisis valorativa, moral. Y lo que ha señalado Cristian es fundamental en un diálogo y en un proceso de reconciliación. Tenemos que reconciliarnos primero con la verdad y la justicia. Eso es importante. Y lo segundo es que en este diálogo y proceso de reconciliación se tenga que tener la igualdad de las partes. Y voy a señalar un hecho. No obstante que el año pasado se hizo una marcha de más de 1 millón de personas, se entregaron más de 1,5 millones de firmas para que la ideología de género no fuera implementada en el currículum escolar. No obstante que se obtuvo una resolución del Poder Judicial, el gobierno, sin prestar oídos al clamor del pueblo peruano, continuó con la implementación de esta ideología. ¿Puede haber diálogo de esta manera? ¿Es un diálogo de sordo? ¿Puede mantenerse un proceso de reconciliación si no escucho a las personas y las desprecio? Porque ha despreciado 1,5 millones de firmas que se sacaron en un día, ¿no? Claro, en 3 semanas se presentó. En 3 semanas. 1,5 millones es bastante. Y eso no se toma en cuenta cuando se tienen los medios de comunicación bajo su control por la publicidad que se pone en ellas y no se le da tribuna a ninguno de los colectivos que salen en defensa de la familia, la vida y nuestros hijos. Yo creo que ahí hay una diferencia que tiene que plantearse en esta mesa de diálogo. No existe la reconciliación nacional solo a nivel de reconciliación de gabinete. No, eso no existe. O entre políticos. O entre políticos. No, eso ya hemos visto. ¿Cuál es el resultado? Componendas, resultados que pueden comentar también. Y eso se refleja en la popularidad del gobierno, en la popularidad de las autoridades, ¿no es cierto? Pero ellos se deben al pueblo, ellos se deben al voto del pueblo, a la tranquilidad del pueblo. Y no nos olvidemos que el Perú, vuelvo a repetir, es un país católico. Estamos por recibir al Papa.
no solamente en la capital, sino en las provincias, las procesiones, católico, cristiano, evangélico, repito, por favor. Entonces no se puede idealizar, no se puede dar carácter oficial a lo Ahora, que no puede ser. Además, la verdad nos hace libres, y desde la palabra libertad, la libertad nos hace libres. Escoge lo que quieras, pero no confundas a tus hijos. Ahora, con los hijos no te hay un metas. reclamo también de los sectores, digamos, más liberales, de que el Estado debe ser laico. Mira, es curioso cuando la gente menciona esto, porque el laico viene de ciudadano, de pueblo. Entonces, alguien quiere ver ilustrado qué es el Estado laico, que vea las fotos de Con mis hijos no te metas. 1,5 millones de firmas. Ese es un Estado del pueblo, se manifiesta. La voz es la voz del pueblo. De Sin embargo, ahí dice, no, ese Estado laico no es el que nosotros nos imaginamos. Oiga, entonces, imagínate. Un Estado ateo, o sea, de una u otra forma, rechazan la realidad. Eso se llama solipsismo. El solipsismo es esa característica que hace que una persona rechace otra realidad ajena de la que uno mismo inventó. Y eso se da cuando la soberbia es tanto que les asume a un grupo creerse iluminados con la potestad providencial de dirigir el progreso del desarrollo humano, tal como Hitler lo hizo. La doctora Son Carmela, seguimos siendo, ¿no? añadir algo No, para irnos que a una simplemente nos que somos tanto como vos, pero que juntos somos más que vos, les dice el pueblo al rey de España. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a volver con qué... Porque este es un tema mundial. Así es un tema mundial. Y en el Perú lo estamos viviendo. Ese es el desafío humano. El desafío humano. Así Y es. la respuesta de los padres en Con mis hijos no te metas también tiene carácter mundial. Totalmente. Hemos traspasado todas las Totalmente. fronteras. Mira, hay Totalmente. presencia de 45 países. Por último, el desafío ahora no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Y que Dios nos ayude. Vamos a tocar este punto. ¿Y cuál es la expectativa? ¿Cuál debe ser la expectativa que deben responder las nuevas autoridades ahora que hay cambio de gabinete? Porque hay mucha responsabilidad en las autoridades, pero también hay responsabilidad en el pueblo, ¿no es cierto? En el ciudadano común. Vamos a hacer una pausa y retornamos para seguir hablando sobre las bases para el diálogo y la reconciliación nacional. Es tiempo de hablar. Pero lo que se rescata en el Perú es que se intenta hacer una reconciliación. Pero ojo, la reconciliación no se puede dar en base a componendas o arreglos debajo de la mesa. La reconciliación tiene que tener como punto de partida la verdad. Bien, es tiempo de hablar con nuestros distinguidos invitados. Carmela de Orbegoso, constitucionalista, el doctor Juan Uchuya, también abogado de Unidos Pro Familia, y Cristian Rosas de Con mis hijos no te metas. Pues para escuchar las diferentes voces que deben sintonizarse para comenzar este diálogo y reconciliación nacional. Es lo que necesita el Perú, porque hay un enfrentamiento tremendo, ¿no es cierto? Cristian, ¿cuáles deben ser estas bases y la expectativa que tiene la gente para comenzar a combatir este problema que puede ser una gran oportunidad para el Perú? Muy bien, yo creo que cuando se habla sobre la reconciliación, es vital tener memoria en función a qué se refiere o qué se pretende referir el gobierno. Porque, por ejemplo, en el Perú se hizo inclusive una comisión de la verdad y la reconciliación, pero que fue importado de una experiencia ajena al Perú, que es Sudáfrica. ¿Y qué pasó en Sudáfrica? En Sudáfrica hubieron movimientos liderados por blancos y movimientos liderados por negros donde se aniquilaban entre ellos por la ley del apartheid. Hubo cientos de miles de desaparecidos, de asesinatos, de crueldad. Cuando Nelson Mandela sale y la gente esperaba que finalmente iba a haber un ajusticiamiento de parte de la población negra hacia los blancos, él decide tomar el camino de la verdad y la reconciliación y apertura la primera comisión de la verdad y la reconciliación en el mundo. ¿Y en qué consistía? Él citaba a los dirigentes que habían cometido y perpetuado los asesinatos, torturas, desapariciones forzadas a una comisión donde ellos confesaban, los mismos actores, los que habían dirigido la sublevación de la parte negra y los que habían resistido y atacado también de la parte blanca. Y después que ellos confesaron sus delitos, la gente encontraba las fosas comunes, porque ellos mismos confesaban, decían, sí, yo hice esto, están enterrados en tal lugar. Y la gente lloraba, y lloraba, y lloraba. Y después de que ambas partes confesaron sus delitos, Mandela dijo, no hay otra forma de sanar las heridas, sino el perdón.
y declaró una ley de amnistía general para todos los actores. Pero eso fue un caso muy particular que correspondía a un contexto sociocultural muy específico, en el caso de Sudáfrica. Claro, entonces, para ellos la Comisión de la Verdad implicó la confesión del delito y la reconciliación, en ese caso, se refería a la amnistía general. En el caso del Perú, la Comisión de la Verdad nunca tuvo la presencia ni de Montesinos, ni de Fujimori, ni de Abimael Guzmán, ni ningún actor dirigencial. Fue compuesto por espectadores de la guerra. Y tampoco hubo una amnistía ni nada. Entonces, el caso del Perú es muy distinto al caso original de Sudáfrica. Pero lo que se rescata en el Perú es que se intenta hacer una reconciliación. Pero ojo, la reconciliación no se puede dar en base a componendas o arreglos debajo de la mesa. La reconciliación tiene que tener como punto de partida la verdad. Entonces, a pesar que se llamó de la verdad y la reconciliación, pero la verdad eso quedó puede medio... ser el título. Recordemos que uno de los mejores disfraces de la inmoralidad es la moralidad. El mejor disfraz de la mentira es la verdad. Pero solamente son disfraces. La aparente verdad, verdad, hay, ¿no? hay que verla, hay que descubrirla. Por eso Sófocles griego decía, la verdad puede más que la razón. Porque aún la mentira puede aparentar tener lógica. Se hace dos premisas falsas y la conclusión parece lógica, consecuente. Pero Sófocles decía, no, la verdad puede más que la razón. Entonces es necesario en el Perú, para empezar un proceso de reconciliación, buscar y defender la verdad. Rehusarnos a entrar a un sistema post-verdad y post-humano. Porque no somos máquinas, no somos materia. Somos seres humanos integrales, que también tenemos conciencia, tenemos espíritu. De ahí es que nace el sentido de emitir un voto con ciencia, o sea, con conocimiento, conciencia de lo que nosotros somos. Ahora, rescato eso, quisiera solamente agregar dos cosas. Fíjate, la Comisión de la Verdad, entre comillas, empezó sosteniendo y diciendo que Sendero Luminoso era un partido político y que debía ser tratado como tal. Ya eso no es ninguna verdad. Solamente lo pongo en la mesa. Sí, doctora de Orbegoso, la responsabilidad que tienen las autoridades, el presidente, los ministros. Yo voy a completar, algo de Cristian y le voy a dar la salida jurídica. Aquí tenemos que ver la realidad de lo que se vivía en esa época, sin mirar caras. No miremos la cara de Fujimori, no. Y los de la Comisión de la Verdad, disculpen, ¿a quién representan? Por favor, qué vergüenza. Las pobres víctimas todavía reclaman sus derechos, reclaman todavía sus indemnizaciones. Y los señores terroristas están fuera, han cobrado beneficios. Eso es clarísimo, hay que ver solamente porque ahí están y por favor, los yo veo una resultados, realidad. No sé si nos caiga bien, si nos caiga mal, que si Fujimori, que si no, pero le debemos que no tengamos terrorismo en este país. Que si cómo fue, bendito sea el indulto, que si, eso es otra cosa. Habrá que analizarlo. Ahora, y, en fin. ahora, doctora, más allá de eso, ¿cuál es la responsabilidad que de acuerdo a la Constitución y a las leyes que tenemos tienen las autoridades? O sea, ¿qué deben reflejar? ¿Cómo seguirlas si es que están cuestionadas? Tiene que haber un plenario nacional, tiene que haber una real reconciliación, o la palabra reestructuración. Sí, por reconstrucción. favor, ¿no? tiene que haber un plenario a nivel nacional. Viene el Papa, démonos el perdón todos y una verdadera reconciliación nacional. Me gustaría comentar sobre el segundo punto, Sí. que es diálogo, ¿no? Interesante que se menciona la reconstrucción, porque pareciera que estuviéramos regresando a las políticas que implementó Gorbachev de Glasnost y Perestroika, que era aperturamiento, diálogo, libertad y reestructuración o reconstrucción. Pero quiero comentar sobre el diálogo. Lo más vital en una democracia es que se respete la libertad del individuo, del ciudadano. Y la primera libertad es la libertad que uno tiene internamente, la libertad de pensar, de sentir, de creer. Y la libertad, o no creer, y la libertad de expresar lo que uno piensa, opina, cree, bien, mal, correcto, incorrecto. Pero en el Perú no se puede declarar el año del diálogo mientras en paralelo se tiene un proyecto de crimen de odio que criminaliza los discursos de odio. Porque ¿qué diálogo se va a tener? La Constitución es clara cuando dice no existe delito de opinión. Pero según el Plan Nacional de Derechos Humanos que ha sido recientemente aprobado hace unos días en el Consejo de Ministros,
dice que las personas con atracciones LGTBI, que no lo describe personas con atracciones, sino los personifica, su atracción lo quieren convertir en una característica inherente de su ser ontológico, de su identidad. Dice, tienen derecho a ser protegidos de quienes vulneran sus derechos, incluyendo los discursos, o sea, el pastor, la gente que no opina, los conservadores, con mis hijos no te metas. Según esta interpretación antojadiza, estarían discriminando simplemente por no coincidir o no opinar como ellos. Entonces estamos hablando de crímenes de pensamiento que se materializan en el momento que uno lo escribe en Facebook, en Twitter o lo predica. Así y eso es. No puede ser coincidente con la declaración del año del diálogo. Porque para hablar, para tener un diálogo, uno tiene que respetar lo que la otra persona cree, piensa o siente. Claro. Aquí no hay eso, fíjese. Sí. Yo creo que es necesario recordarle a todos nuestros televidentes que ya hubo un intento autoritario, dictatorial, de querer criminalizar a las personas que pensaban y se expresan distinto con respecto a este grupo del LGTB. Porque no es necesario que el Estado adopte una posición en contra de la mayoría cristiana de este país, que considera e identifica a las personas por su sexo, sea femenino o sea masculino, genéticamente sustentado, científicamente sustentado. Ahora, a través de lo cual, quiero señalar que este acto de criminalizar la expresión de las personas, sea cual fuere su estatus social o su creencia religiosa, es una actitud totalitaria que atenta contra los derechos humanos, contra los derechos constitucionales, y que el pueblo no puede aceptarlo, porque de esta manera entonces podría pasarle lo que está sucediendo en Canadá, donde los padres son privados de la patria potestad de sus hijos cuando salen en defensa de ellos y se oponen a la ideología de género, para que posteriormente esos niños sean entregados en adopción a los matrimonios homosexuales. Igual en Noruega, no igualito en Noruega y en Alemania. Hay casos. Una pregunta, ¿sigue vigente esta ley? Me parece la 1353 que criminaliza el presidente de la República, PPK, cuando obtuvo facultades legislativas, emitió un decreto legislativo sobre el discurso de odio, le llamó crímenes de odio, y penalizaba mínimo 3 años de cárcel quien atentaba la violencia mental mediante internet o sus análogos, Twitter, Facebook. ¿Cómo es posible que exista un delito por un Twitter? ¿Acaso se perpetúa algún crimen en Twitter? No, eso es un atentado directo hacia la libertad de expresión, que finalmente es un atentado, lo que uno expresa, lo que uno piensa, al pensamiento, al libre pensamiento del ser humano. Inclusive hay un pastor, ¿y qué sucedió? El Congreso lo derogó. Sí. ¿Y qué hizo el presidente de la República? Lo observó y lo regresó al Congreso insistiendo que se aprobara. Lo que le gusta a él sí, lo que le gusta al otro no. Claro. No, y ahí hay algo importante. Fíjate que se está atentando contra el derecho a la fe y la convicción religiosa de las personas. Porque si bien es cierto que se pone o se impone una pena de 3 años, se eleva a 6 años cuando tú lo haces desde un púlpito. Cuando tú lo haces desde una cátedra. Masivo, claro. Masivo. Entonces, esto es lo que se viene a querer implementar en el país. Y voy más allá. Como es soterrado, como es subterráneo, como es ilegal, como es diabólico, no lo hacen abiertamente, porque esto inmediatamente los padres tendrían que salir en defensa de sus hijos. Lo hacen contrabandeando. O los creyentes, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando han incorporado a este grupo social del LGTB XXXX, los han incorporado como una población vulnerable, lo ponen al mismo nivel que un huérfano, que un niño huérfano, que una viuda. Lo ponen al mismo nivel que un minusválido. Y esto no puede ser posible, porque mientras un minusválido o un niño tiene que ser atendido por el Ministerio de Salud contra el dengue, contra la anemia, contra otro tipo de agresión, tuberculosis, etcétera, los señores del LGTB van a pretender ponerse hormonas para cambiar su aspecto exterior. ¿Cómo puede ponerlo al mismo nivel? Con los impuestos de todos. Esto es irresistible. Esto no se puede aceptar en una sociedad donde tenemos un alto índice de niños anémicos. Por supuesto. Bueno, ahora, debemos buscar también estas bases
para una reconciliación en la cual quede bien claro que no se debe discriminar, doctora, a ninguna persona. Aquí no se está discriminando ¿No es cierto? a nadie. Más bien se estaría discriminando a los niños y a los ancianos necesitados, tomando ese dinero para atender a seres que están normales en su mundo. En su tercer mundo. Por supuesto, y acá es evitar recordar que las personas que nos escuchan que puedan tener esas atracciones deben de recordar que sus derechos no se dan por tener tal o cual atracción. El derecho de todos ya es inherente por la sola cualidad de ser humano. Está garantizada en la Constitución que las personas puedan tener sus gustos, sus sensibilidades. Esto es totalmente libres y respeto No en debería haber ello. ley que impida eso. Jamás. Por supuesto, No la hay. No la hay. No la hay. Por ejemplo, la discriminación que dicen los señores del LGTB No lo existe. para acceder a puestos públicos no Qué es tal. ocurrencia. Si no, no tendríamos a Carlos Brus, Ni a congresistas que tienen una manifiesta condición magníficos homosexual en los lugares donde están. en sus ¿Han sido elegidos quehaceres acaso por su profesionales? condición o por el ejercicio de su sexualidad? No. Y ahí en ese sentido es importante recordar, pues, Es en base a tu que nosotros inteligencia. tenemos derechos humanos, por ser humanos, solo por ser humano. O sea, es el simple reconocimiento del Estado que todo ser humano tiene derechos inalienables, universales y permanentes, que no varían. Y es vital porque eso sucedió ya después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, El jus natural. en la declaración. ¿Por qué? Porque a pesar que se hizo esta declaración, aún a la siguiente década, a los 50, a los 60, se tenía zoológicos de humanos en Europa. Qué horror. Terrible. O sea, no reconocían la identidad humana del latino, del africano. Y tenías a gente europea que iba y les lanzaba un plátano, una manzana, como si fueran animales. Entonces tomó 20 años, 30 años para sacar el ADN y decir, oye, ¿verdad? El ADN de este humano no es de un mono, es un ser humano. Igual, el ADN de las personas con atracciones homosexuales son humanos. Tenemos derecho por el solo hecho de ser humano. Las atracciones, ¿qué requieren entonces? Protección no, sino libertad. Para bien o para mal, cada uno es libre de ejercer sus atracciones. Y la verdad te hace libre. Ahora, en estas bases del diálogo para la reconciliación y reconstrucción nacional, que estábamos señalando el tema de la reconstrucción, hay que reconstruir tanto, ¿no? La credibilidad, por ejemplo, de las autoridades. Y la credibilidad también en las leyes y en la Constitución, porque parece, doctora, que todo el mundo hace tabla rasa, porque sí de la ley de leyes y de las leyes que están vigentes, porque si salen este tipo si se aprueban en el Congreso este tipo de leyes llamado la mordaza y otros que tratan de limitar, digamos, las creencias de las personas, el derecho de los padres a educar a sus hijos, ¿qué es lo que está pasando, no? Es decir, ¿cuánta falta hay de credibilidad de que las leyes van a ser respetadas? Yo creo que es un peso muy grande ante la historia, el presidente, su consejo de ministros y la responsabilidad que llevan. Pero no puede el Perú demorarse más. Hay cuántas obras por hacer, con lo del niño costero. Que ¿no? están las obras detenidas. Detenidas, ¿no? Es decir, qué pena, Hugo. La gente en situación precaria. Siguen con carpas por otro lado, hay mucha pobreza y hay el dinero. Entonces, no es justo lo que está sucediendo con el pueblo peruano. Es un maltrato al pueblo peruano. No se puede demorar más, no se puede jugar más con el hambre de la gente, con la necesidad de la gente y la pobreza increíble, porque innecesaria, el dinero está y la responsabilidad está. Entonces, no solamente es en las autoridades elegidas, ¿no? El Congreso y todo el mundo ve a papá gobierno y al Congreso en los espectáculos que han dado, pero los gobiernos regionales y las autoridades judiciales, el Ministerio Público, la aplicación de la ley, el derecho a que todos somos iguales ante la ley. ¿No está faltando allí también un sinceramiento en las políticas judiciales, en las políticas de investigación? Lamentablemente hemos tenido por muchos años un financiamiento extranjero para pelear en contra de la Constitución Nacional, en contra de la verdad, y se ha tratado de pervertir la interpretación jurídica de muchos jueces a través de ONGs que han abandonado los derechos humanos para reemplazarlos por derechos de género. Y eso es un problema,
Por eso este tipo de atentado totalitario, como todo pensamiento ideológico, ¿no? Dogmático, intolerante, ha despertado diferentes reacciones en el mundo, pero quisiera hacer mención a uno en particular, el caso de Rusia. En Rusia, el patriarca Kirill, que es el equivalente al Papa Francisco de la Iglesia Romano-Católica, fue invitado al Duma, que es el Congreso ruso. Y él dijo, yo quiero hacer una advertencia desde Rusia hacia el mundo de que lo que se está viviendo en este siglo es el desarme espiritual de los pueblos. No un desarme nuclear, sino un desarme espiritual, donde se le está extrayendo de toda libertad y potestad espiritual a los pastores, sacerdotes, laicos que tengan una fe, a expresarlo bajo amenaza de crimen. Y por lo tanto, como patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, desde el Duma de la Federación Rusa, declaro que nosotros iniciamos otra revolución, pero la revolución de la verdad y la justicia, de aquí a todo el mundo. Y para terminar, ¿y qué hizo? Inmediatamente se salió del concilio de iglesias de Francia, porque habían aprobado iglesias que se habían postrado ante la mentira de la ideología de género, habían abrazado sus postulados, estaban sacrificando al futuro del pueblo francés al altar de la ideología de género, que es una mentira, y se salió recordando que aquellas iglesias que postulan la ideología de género, lo único que están haciendo es estar preparando a su congregación para la solemne llegada del anticristo, o sea, el falso Cristo y la falsa verdad. Vamos a hacer una pausa ahora porque ¿y qué tiene que ver las creencias en cuanto a la verdad, la reconciliación, las soluciones políticas que necesitamos? ¿Son importantes las creencias? ¿Es importante la fe de las personas o deben ser apartadas totalmente? Porque se dice que vivimos en la época de la posverdad. Y vamos a ver lo que acaba de decir la RAE, lo que significa la posverdad. Es muy interesante. Volvemos, es tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú. Y vuelvo a retrotraer al inicio de este diálogo. Si no existe la igualdad y el respeto por las otras partes, por la mayoría, es un diálogo de sordos. Estamos en la parte final de Tiempo de Hablar aquí en Digital TV Perú y estábamos pues viendo las bases que debemos respetar, tener en cuenta, no solamente parte del gobierno, sino de la sociedad civil y de todos los estamentos del Estado para poder superar la situación en la cual nos encontramos. Y decíamos que vivimos en la época de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Según la RAE, que es claro, de la Real Academia, el diccionario, dice, la posverdad es la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Por ejemplo, los demagogos son maestros de la posverdad. Entonces se habla de manipulación, de distorsión, ¿no?, en creencias y emociones. ¿Qué tiene que ver las creencias y las emociones? ¿No es la primera de los derechos que tiene un ser humano en creer o no creer? Claro, por supuesto. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si una niña es delgada, pesa 45 kilos y se siente gorda, ese sentimiento, deja de comer, se está yendo a la fosa común, a la muerte. Si sus padres... Pero debe ser tratada psiquiátricamente. Así es, si sus padres dejan que esa niña deje de comer, están contribuyendo a su pérdida de la vida. El gobierno no puede hacer eso en nuestro país. Y vuelvo a retrotraer al inicio de este diálogo. Si no existe la igualdad y el respeto por las otras partes, por la mayoría, es un diálogo de sordos. Normalmente en la democracia representativa, las mayorías, el pueblo, es quien tiene la conducción de las políticas públicas, con respeto de las minorías. En este caso, con la introducción y aplicación de la ideología de género, lo que se está haciendo es un irrespeto, un maltrato, desoyendo el clamor de la mayoría cristiana de este país para favorecer a una minoría del LGTB. Insisto más, esta democracia representativa debe ser un mecanismo para que los gobernantes
recuerden que ellos no son el titular de la verdad, que nosotros los ciudadanos en general le hemos delegado en ellos la representación, pero que podemos revocarla si es que ellos siguen pretendiendo implementar la ideología de género. No puede haber reconciliación nacional con ideología de género que atenta contra los principios, valores cristianos de este país, que nuestros colectivos pretenden luchar para defender la vida y defender la familia, tal y como está concebida legalmente en la Constitución y en los tratados internacionales. Doctora, rechazamos contundentemente concebir que el matrimonio homosexual sea un derecho humano, porque ya el Tribunal Internacional de Estrasburgo se pronunció en contra de esta pretensión que ahora se pretende hacer nuevamente al introducirla en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2017-2018. Doctora de Orbegoso, quería usted señalar. Sí, menos las autoridades. No tienen ningún derecho de ellos poder dictar, como la ex ministra de la Mujer Martens, ¿no? Esta confusión en los niños, porque repito, es un crimen de lesa humanidad, jurídico, emocional, moral para los niños, que son la base de la sociedad y que hay que defender. Muy bien, claro. Bueno, y finalmente yo creo que debemos de seguir nosotros defendiendo la verdad, porque en esta época de posverdad, que no es nada más que la época de la mentira, Así es. existe una institución que no se va a poder amoldar por su propia naturaleza. O sea, no va a encajar en esta época. Y me refiero al estandarte y el baluarte de la verdad, que es la Iglesia de Cristo. Aquellos que se llaman cristianos y son cristianos, somos la columna vertebral de la verdad. Así es, muy bien. Simplemente no vamos a poder ser doblegados, no nos vamos a postrar ante la mentira. Y es en estas situaciones donde se va a notar aún más lo que nos distingue del resto. Porque nosotros estamos dispuestos a vivir, a sufrir y, de ser necesario, hasta morir por la verdad. Y es ahí donde nosotros daremos testimonio de lo que realmente creemos. ¿Está siendo esta voz escuchada o no? ¿Debe ser tomada en cuenta? ¿Es cuestión de las autoridades, de este nuevo gabinete que se está presentando, de esta nueva intención del gobierno que dice que va a escuchar más a los colectivos, a la gente, a las expresiones ciudadanas? Que estudien un poco más la historia del Perú, la historia de sus creencias, la historia del pueblo peruano. Están confundiendo una nueva generación, no es justo. Un país que demanda soluciones, porque hay grandes problemas que hay que resolver lo más pronto posible, mientras el Estado, el gobierno más bien, está pues en otro tipo de pretensiones. Son cortinas de humo, disculpe usted. Ha sido un tiempo de hablar para Carmela de Orbegoso. Te agradecemos, Carmela, el doctor Juan Uchuya, también Cristian Rosas. Gracias por estar con nosotros. Usted puede escribirnos en nuestro Facebook Tiempo de Hablar y en digitaltvperú.com. Reinaldo Aragón les agradece la atención. Muchas gracias y hasta la próxima. Tiempo de Hablar llegó gracias a Aquaterra. La inmobiliaria de inversiones llegó al Perú.